Tengo que de alguna manera haberlos convencido a ustedes, queridos amigos, de que hay un problema paradigmático de la complejidad. Y ese va a ser uno de los nudos que voy a tratar de desentrañar. De manera que quedan expuestas mis tesis. Y antes de avanzar al problema del paradigma, me gustaría realizar alguna reflexión y caracterización del concepto mismo de complejidad, es decir, de lo que significa la complejidad. Lo que yo voy a plantear, en parte en la misma línea morfiana, es la necesidad de pensar la complejidad como un macroconcepto. Y ahora voy a llegar a eso. En primer lugar, quisiera advertir que la complejidad es un término polisémico. Así como el viejo Aristóteles predicaba del término bien, el bien es algo que se dice en muchos sentidos, decía Aristóteles. Por oposición a Platón, que creía que había una idea universal de bien, Aristóteles decía, no, el bien se dice en muchos sentidos. Bueno, la complejidad también se dice en muchos sentidos. Hay un significado casi evidente de sentido común del término de complejidad que lo usamos en nuestra vida cotidiana casi intuitivamente, que es la dificultad de comprensión. Nos referimos a esto es complejo cuando no lo podemos entender bien, no lo podemos aprender. A este término de complejidad de sentido común se suman infinidades de definiciones elaboradas en las más distintas ciencias. De manera que esta advertencia nos lleva a pensar de que no puede haber una única y una sola forma de entender la complejidad. Es decir, hay que pensar la unidad del concepto complejidad y pensarlo también en su diversidad. Podemos también hacer una referencia a algo que es bastante conocido a partir de los textos morinianos, que es la etimología de la palabra complejidad, que posiblemente ustedes ya conozcan, que remite a esa idea de complexos, lo que está tejido junto, que viene también de una raíz que es plectere, que significaba la idea de entrecruzamiento o entrelazamiento, y se utilizaba para referir tanto al cruce de los cuerpos de dos guerreros en una batalla como el entrelazamiento de dos cuerpos en un acto amoroso. Este sentido etimológico, que quizás parece trivial, no lo es fundamental. Y vamos a ir viendo por qué. Luego agregaría una precisión de cierta importancia, que es la siguiente. No existe definición del sustantivo complejidad. No hay definición del sustantivo complejidad. Si uno va al diccionario de la Real Academia y busca complejidad, complejidad dice cualidad de complejo. Esto quiere decir que hay que restarle cierta legitimidad y pertinencia a la pregunta esencialista de ¿qué es la complejidad? Si queremos ir por ese lado, por encontrar una definición de ese tipo, vamos a estar engrilletados. De manera que, si la complejidad no es sustantivo, solo puede existir como adjetivo, es decir, solo existe en la medida que calificamos una realidad, un problema, una situación como compleja. Hay fenómenos complejos, problemas complejos, sistemas complejos, pensamiento complejo. Y esta cuestión, que puede parecer muy básica, de que la complejidad es solo un adjetivo, en realidad tiene consecuencias epistemológicas fortísimas, de las cuales podemos extraer dos colorarios o consecuencias. En primer lugar, que la complejidad es algo que se predica siempre de un objeto. Y en segundo lugar, que se requiere de la actividad del sujeto. Tenemos que estar nosotros, tiene que haber un sujeto que identifica, problematiza y caracteriza algo como complejo. ¿Y esto qué quiere decir? Que la complejidad no es algo que pueda reducirse a una característica intrínseca sola del objeto en sí,
sino que surge de la relación de nosotros como sujetos activos en el mundo en relación con nuestros objetos y nuestros problemas de conocimiento. Esto es importante. Habiendo llegado a este nivel, creo que hay que esquivar otro camino por el cual tratar de definir la complejidad, como suelen hacer muchas teorías contemporáneas, englobadas bajo lo que se conoce como ciencias de la complejidad o teorías de la complejidad secas, que es tratar de definir a la complejidad por atributos. ¿Qué es la complejidad? Bueno, yo se lo voy a explicar muy fácilmente. La complejidad tiene que ver con la indeterminación, con el azar, con el caos, con la emergencia, con la autoorganización, con la no linealidad. Términos que quizás les suenen intuitivamente o de las propias lecturas de complejidad de Morel y de otros autores. Yo creo que esto tampoco es correcto. No podemos definir la complejidad en términos de atributos que caracterizarían el comportamiento complejo de los sistemas, de los fenómenos, de los problemas. Es decir, no hay posibilidad de lo que se llama en filosofía una definición nominal. Definiendum definiens. Introducimos un término y luego lo clarificamos por términos ya conocidos. Bueno, dirán ustedes, fantástico, Leonardo, pero ¿a dónde estamos? ¿Cómo empezar a pensar el problema de la complejidad? Bueno, aquí viene la parte propositiva. Creo yo que para entender correctamente los alcances y potencialidades de la propuesta moriniana, hay que pensar la complejidad como un macroconcepto. Esto significa pensar la complejidad en términos de dimensiones, pensar la complejidad en términos de niveles de organización de ese concepto. Y yo voy a remitirme, simplemente enumerar 4 niveles para luego ir planteando algunos problemas. El primer nivel es el psicológico, o sea, una complejidad a nivel psicológico. ¿Qué significa eso? Lo que nos sucede todo el tiempo, cuando tratamos de entender cualquier fenómeno en nuestra vida cotidiana o como investigadores, filósofos o científicos en la disciplina que estemos y no podemos comprender ese problema de una manera clara, simple, precisa. Una complejidad psicológica, una dificultad para un conocimiento de primera mano y sin problemas. En segundo lugar, un nivel ontológico de la complejidad, es decir, atribuir la complejidad a un nivel ontológico implica decir que desde el vamos, esa realidad, esos problemas son complejos. En tercer lugar, un nivel epistemológico que está asociado al anterior. ¿Por qué? Porque si yo digo que nuestros problemas cotidianos, sociales, mundiales o científicos